Bienvenidos y gracias por su participación a este evento que hemos denominado el Gobierno de la Ciudad de Quito, retos frente a la nueva agenda urbana, ¿no? Como todos ustedes conocen, la nueva agenda urbana fue el resultado, ¿no?, de ese acuerdo que cerca de 200 estados miembros definieron en octubre del año pasado, el 2016, en la conferencia de Hábitat 3, como una guía, como unos parámetros sobre los cuales construir, orientar las estrategias, las políticas de desarrollo urbano, del desarrollo de las ciudades, hasta hace 20 años a futuro, ¿no? Por supuesto, esta fue una agenda que se construyó, que se pensó sobre la base de la anterior agenda implementada en la Declaración de Estambul y que básicamente articulaba o pensaba el proceso de desarrollo urbano alrededor de la idea de una vivienda digna y un desarrollo sostenible, pero sobre todo esta nueva agenda urbana articula o enfatiza, digamos, la necesidad de entender la urbanización, los procesos contemporáneos de nuestras ciudades dentro de un desarrollo sostenible, sustentable, ¿no? En ese sentido, la agenda tiene una serie de prioridades claramente identificadas cuando uno las revisa alrededor de lo que significa la democratización, sobre todo los procesos de consolidación democrática a nivel local, todo el tema de derechos humanos y la posibilidad de implementar a partir, digamos, de ciudades inclusivas, por ejemplo, incluyentes, todo un nuevo modelo, una nueva forma de entender los derechos humanos, todo el tema ambiental, que está transversalizado en cierta forma y que es uno de los ejes fundamentales, el tema de la seguridad, que ya viene constituyéndose una de las problemáticas y una de las prioridades específicas de las ciudades, todo el debate que se ha construido alrededor del riesgo, de la gestión del riesgo y esa categoría fundamental que surgió en esta agenda alrededor de la resiliencia urbana, y en general toda la noción de derecho a la ciudad, que en cierta forma engloba o nos permite, digamos, a manera de paraguas, entender desde otra perspectiva lo que significa el desarrollo de las ciudades, ¿no? En última instancia, lo que la agenda se ha planteado es sobre todo aprovechar las ciudades, aprovechar los procesos urbanos como un medio, digamos, como un instrumento para erradicar problemas estructurales de nuestras sociedades como la pobreza, promover un crecimiento inclusive, lo decíamos, un desarrollo sostenible, en general entender la ciudad más como una solución que como un problema. Eso implica o ha implicado una construcción no solamente operacional, sino sobre todo un cambio de paradigma, en cierta forma, alrededor de una suerte de ciencia de las ciudades que nos permita repensar, redefinir e implementar, digamos, nuevas formas de planificación urbana, nuevas formas de entender lo que significa la política local, lo que es la economía y las finanzas de las ciudades, de los distritos metropolitanos, de las comunidades en general, y sobre todo entender, digamos, otra forma dentro de este paradigma de la ciudad de gestión en general, ¿no? En todo esto hay un gran desafío para todos los actores o los distintos actores involucrados, no solamente actores estatales desde gobiernos nacionales y gobiernos subnacionales, gobiernos locales, sino también actores de la sociedad, ¿no? No se habla mucho del mercado en la agenda, pero implícitamente hay en la idea de construir interacciones, de construir asociaciones público-privadas, una articulación mucho más integral del conjunto de actores hacia la construcción de una agenda, digamos, en ese sentido, ¿no? De esa perspectiva, la agenda tiene un carácter universal, es decir, tiene un carácter no solamente integral en términos de incluir diversos ámbitos de cómo entender el proceso urbano, sino también un sentido participativo que construye o en función del cual se piensa una construcción de carácter multinivel, es decir, desde lo mundial o cómo están afectando grandes problemas del mismo cambio climático, etcétera, hacia cómo lo vamos a ir resolviendo tanto en términos nacionales y sobre todo subnacionales y locales, ¿no? Más allá de que la agenda no tiene un sentido vinculante, significa o implica un gran reto para los gobiernos en general, para los gobiernos nacionales, pero sobre todo para los gobiernos locales, ¿no? En la agenda se delinea de manera muy específica un plan de ejecución de Quito de la nueva agenda urbana que contempla tres aspectos. Por un lado, un conjunto de compromisos transformadores, un conjunto de compromisos sobre los cuales se piense, decía anteriormente, un nuevo paradigma de desarrollo sostenible. En segundo lugar, una implementación efectiva, es decir, cómo llevar
de manera concreta ya a la política pública, a la gestión local, todos estos presupuestos anteriormente mencionados, y implícitamente eso implica a su vez construir una nueva estructura de gobernanza urbana, construir una normativa coherente y pertinente, digamos, a estas necesidades y, por supuesto, establecer unos mecanismos de planificación en esa línea, ¿no? Y en tercer lugar, este plan de ejecución implica también un seguimiento y una revisión dentro de una lógica de retroalimentación, dentro de un proceso continuo para mirar los alcances, las repercusiones, las limitaciones que vaya teniendo la agenda urbana. Y es precisamente en función de este último elemento que la academia tiene un papel fundamental. Es ahí donde hemos pensado, digamos, la necesidad de abrir un espacio como este alrededor de reflexionar qué significa para una ciudad como Quito, no solamente por esa implicación en la que estuvo involucrada, digamos, como sede de la conferencia, sino también como una ciudad que desde hace algunas décadas ha venido desarrollando, ha venido innovando en términos de no solamente de gestión, sino también de desarrollo. Pensar, digo, cuáles son esos retos o cómo visualizamos todas estas perspectivas en un futuro mediano y de largo plazo, ¿no? En esa perspectiva, precisamente el Departamento de Asuntos Públicos y concretamente la Maestría de Estudios Urbanos y la Maestría de Políticas Públicas, desde diferentes perspectivas, se ha planteado este espacio y para lo cual hemos creído pertinente, que es además un espacio que va a ser como un pretexto para poder ampliar un diálogo a futuro, digo ya de manera más sistemática, y hemos querido que este primer momento, esta primera reunión sea precisamente con aquellas personas que estuvieron al frente del proceso y que se encuentran ahora mismo, como han sido los exalcaldes de Paco Moncayo, Augusto Barrera y el alcalde Rodas, que ha delegado, digamos, a Jacobo Erdoiza, para discutir, digo, desde una perspectiva histórica, en cierta forma, de cómo se fue construyendo ese reto frente a la agenda y cómo la vamos a pensar, digo, en un futuro, ¿no? En ese sentido, ya lo anunciaron al inicio, doy nuevamente la bienvenida a este panel, privilegio, un honor poder estar aquí con ustedes y poder compartir con este público, ¿no? Vamos a tener, en términos ya metodológicos, unos 20-30 minutos de presentación de cada una de las personas en el orden que está establecido en la invitación y luego de lo cual abriremos de manera sistemática, ordenada, algunas preguntas para ser recogidas y respondidas por el panel en el mismo orden, ¿no? Entonces, vamos a empezar y le vamos a dar la palabra al general Paco Moncayo. General Paco Moncayo Gallegos fue comandante del Ejército Ecuatoriano y jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Además de su formación académica en el campo militar, es licenciado y doctor en Ciencias Internacionales en el nivel de posgrado con mención en Economía e Integración. En el campo administrativo se desempeñó como director ejecutivo del Centro de Reconversión Económica del Austro y fue parte del directorio del programa del Sur, Predesur. En el campo académico ha desarrollado una amplia gestión en las áreas de política territorial, geopolítica y estrategia y sostenido las cátedras respectivas en el Instituto Superior de Ciencias Internacionales de la Universidad Central, en las Academias de Guerra, en el Instituto Nacional de Defensa y en el Instituto de Altos Estudios Nacionales. En el campo político, como conocemos, su actividad la inició como diputado nacional y posteriormente en la alcaldía de Quito por 2 periodos, 2000-2009. Fue asambleísta por el movimiento municipalista y miembro de la Comisión de Gobiernos Autónomos y Descentralización de la Asamblea Legislativa. En el ámbito internacional también ha desarrollado algunas actividades como copresidente de la Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, ¿no? Paco Moncayo es miembro correspondiente de la Academia Nacional de Historia y miembro de número de la Academia Nacional de Historia Militar. Ha escrito varios libros u publicaciones y ha sido merecedor de los más altos reconocimientos a nivel nacional e internacional. Bienvenido, General Moncayo. Agradezco a la Flaxo por esta invitación, realmente es muy importante que en estas horas en que en el Ecuador hablamos de corrupción, de Odebrecht, de que llegue loco, de que no se van, de que vuelven, en fin,
hablemos de cosas serias, hablemos de cosas que nos importan a los ecuatorianos del país. Es mucho más que esa disputa constante en la que nos quieren meter, haciéndonos perder la perspectiva de lo que debemos hacer como ecuatorianos. La agenda que ustedes van a debatir, discutir, la he presentado exactamente como está escrita la nueva agenda urbana. Vamos, por lo tanto, a tratar sobre la Declaración de Quito, los retos del Distrito Metropolitano de Quito en los temas de la agenda, en la implementación efectiva, en el seguimiento y revisión y en las conclusiones. Evidentemente voy a cumplir el mandato de los organizadores y voy a hablar en cada campo y voy a tratar de hacerlo rápidamente de cómo veo yo los retos de la ciudad para el futuro. Hace un año estuvimos aquí en la Flaxo precisamente debatiendo sobre la próxima asamblea de ONU Habitat para debatir la agenda que hoy vamos a analizar. Y créanme, había mucho escepticismo, los que participábamos todos recelábamos de los resultados que se podían obtener, especialmente con un argumento fundamental. No se puede acordar entre jefes de gobierno y de Estado sobre temas que van a recaer fundamentalmente en su ejecución en las autoridades locales. Entonces, el CGLU, que es la Organización Mundial de Ciudades, pedía con modestia un puesto en la mesa para poder debatir los temas que eran tan propios de los gobiernos más cercanos a la gente. Cada gobierno está orientado, lo quiera o no, por una ideología. Por eso también es muy difícil y muchas veces exigimos más de lo posible a los organismos internacionales cuando concluimos que su trabajo termina en simple palabrería, en declaraciones realmente importantes, pero que nunca se llevan a la práctica. En este caso, a diferencia de Hábitat 2, la propuesta de la nueva agenda urbana tiene dos componentes fundamentales. Primero dicen qué hay que hacer, y eso está muy bien. Muchas veces las declaraciones internacionales se reducen a decir lo que hay que hacer, más como aspiraciones. En esta agenda, y aquí yo noto la diferencia y me parece realmente importante, se dice cómo lo vamos a hacer y cómo vamos a evaluar lo que hemos realizado. De esa manera entiendo yo que con evaluaciones continuas como se van a hacer, no tendremos la frustración que tuvimos con la agenda urbana de Hábitat 2, que se realizó de manera muy insuficiente en todo el mundo. En esta agenda, los que están cerca pueden observar este cuadro. Me parece importante el espíritu y el contenido tan similar con el que hemos venido defendiendo en Quito desde hace varios años. La ciudad, no como un espacio neutral en el que es posible una convivencia sin conflicto, pero tampoco una ciudad convertida en un campo de batalla, en un campo de permanente conflicto en el que sectores distintos de la sociedad son incapaces de un acuerdo. La ciudad, en nuestro caso, y manteniendo inclusive la definición de hábitat alternativo que se desarrolló aquí en Quito, como un espacio en el que es posible avanzar gracias al conflicto, pero logrando acuerdos
que puedan satisfacer a los distintos sectores con sus diversos intereses. La ciudad que no está guiada simplemente por el mercado y por el capital, pero tampoco solamente por el Estado. La ciudad que tiene como protagonista central al ser humano, a la ciudadanía. La ciudad que se construye no para beneficiar a los poderes fácticos, a los poderes de siempre. Una ciudad que se construye, se desarrolla en beneficio de todos, pero especialmente de los sectores más pobres, más vulnerables, más necesitados. No una ciudad de gestión opaca que permite generalmente los episodios más altos de corrupción. Una ciudad transparente que se gestiona a la vista de todos, donde nada está oculto, donde la información siempre está disponible y donde todo está sometido a debate. Yo decía de Quito que Quito debe ser la ciudad de la palabra, donde no hay verdades hechas, no hay verdades oficiales, donde todo está sometido a la discusión con la sociedad. Una sociedad también, una ciudad también en un entorno nacional que permite la descentralización y las autonomías. Y a la vez una ciudad que acepta lo que es más un distrito, que acepta la desconcentración, que acepta la posibilidad de que exista un reconocimiento de las particularidades que existen también, repito la palabra, dentro de su territorio. Me parece muy importante en este sentido recoger cuál es la visión de la agenda en la Declaración de Quito. Ustedes saben que en todas estas reuniones se entrega primero una declaración que contiene los sentidos políticos y los compromisos más generales sobre lo que se ha tratado en la conferencia. Y les voy a leer lo que yo he construido sobre la base de lo que está escrito. No está así en el documento, pero es una visión que a mí me entusiasma y que por supuesto creo que debemos aceptarla en el distrito como una forma buena de ver a la ciudad en el futuro. Dice: las ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles, repitiendo el objetivo 11, uno más de los 17 objetivos de desarrollo sostenible para el año 2030. Colocan a la gente en el centro, ofrecen calidad de vida, libres de cualquier forma de discriminación, cumplen su función social y la función social del suelo, con derecho a una vivienda adecuada, son resilientes, son participativas, con sentimiento de pertenencia de su población, generan economías locales de alta productividad y valor agregado, con sistemas de movilidad urbana sostenible y vínculos urbanos rurales para un desarrollo equitativo y equilibrado. Me he complacido porque esta visión se parece mucho a la visión de Quito en el Plan Equinoccio 21 que se desarrolló durante mi gestión como alcalde. Mucho. Además, en la Declaración de Quito se establecen 3 compromisos transformadores con los que no podemos menos que estar de acuerdo. Luchar contra la pobreza sin olvidar a nadie. Prosperidad urbana y oportunidades para todos. Ciudades y asentamientos humanos ecológicos y resilientes. Ese es, en definitiva, el tema que se desarrolla a lo largo de toda esta importante agenda. Cuando uno lee la agenda, encuentra también en ella una especie de resumen de muchos otros acuerdos, declaraciones, manifiestos que se han realizado a nivel internacional y que lo mismo pueden ser acusados de simples declaraciones que no surten efecto. Pero aquí debo decir, ¿a quién le
le corresponde hacer que esta agenda surta efecto? ¿A ONU Habitat? ¿Al PNUD? ¿O a nosotros, las ciudades? Tampoco al alcalde, tampoco a los concejales, a nosotros, las ciudades. Nosotros somos los que debemos hacer que estos planteamientos puedan ser realidades. En el contenido de la agenda están expresados elementos centrales y yo voy a ir tanto explicándolos cuanto planteando los retos que en cada campo creo que los quiteños, las quiteñas, con nuestras autoridades podemos lograr. El primer punto de la agenda se refiere a equidad urbana y erradicación de la pobreza. Y en general acuerda un acceso equitativo y asequible a las infraestructuras físicas y sociales, dotación de vivienda digna, segura y asequible, espacio público universalmente asequible, seguro y de calidad con carácter comunal, planificación y presupuestación participativa con enfoques sensibles al género, acceso universal a infraestructuras de calidad en la salud y en la educación. ¿Cuáles veo yo que son los retos que tenemos los quiteños que, siguiendo el espíritu de la agenda, incorporar en nuestra planificación y en la gestión de nuestra ciudad? Primero, asumir la equidad como un factor estratégico. Muchas veces se confunde el concepto de lo estratégico y se piensa en estratégico en minas, en petróleos, en temas de esta naturaleza. Lo estratégico es aquello que puede incidir de una manera determinante en el logro del desarrollo sostenible, que es lo que se está planteando. Destacar el rol del Estado como agente importante de la cuestión pública y de la equidad. Estados débiles, quiero decir en este caso, municipalidad débil, no asegura que se pueda desarrollar en una ciudad como estrategia a la equidad. Programas de vivienda municipales como factor de ordenamiento y combate a la especulación. Miren, lo que está pasando en Quito es demencial. Los precios de los terrenos, los precios de los departamentos, de las casas, no tienen nada que ver con la economía ecuatoriana. ¿Qué solución hay en una economía de mercado que no sea incidir desde el municipio tanto en la provisión de suelo urbano como en la provisión de vivienda? Aquí tenemos antecedentes. Aquí se hizo la ciudad Quitumbe, la ciudad Bicentenario, una cantidad de proyectos del propio centro histórico, incluido Pon a punto tu casa, para evitar la gentrificación de la que se habla, esto es elitización de los avances de las ciudades. Pero me parece que no es suficiente. Hay decenas de empresas que, entendiendo la angustia de las personas, les inclusive engañan en muchos aspectos al hacerles ofertas de vivienda que nunca llegan a cumplirse. Pero hasta tanto años van aportando estas personas para obtener estos servicios. Yo creo que hay que insistir que es la municipalidad la responsable de proveer suelo urbano y es la responsable de participar en el mercado con una oferta que permita de esa manera, con las propias leyes del mercado, evitar la especulación urbana y mantener los precios de alguna manera razonables. El otro tema de la agenda es referido al campo económico.
y se titula Prosperidad Urbana Sostenible e Inclusiva. Habla, por supuesto, de un crecimiento económico inclusivo, del trabajo decente. Este término trabajo decente viene de los acuerdos de la OIT, es un término muy usual cuando se habla de estos asuntos, y empleo de todos, y empleo para todos. Crear ventajas competitivas y un ambiente propicio para la innovación y la inversión, marcos regulatorios, legislativos eficientes, transparentes y equitativos, apoyar a las pequeñas, medianas y microempresas y a las empresas sociales y reconocer a los trabajadores pobres e informales como parte de la economía de la ciudad. ¿Cuáles son los retos que me parece a mí importante destacar? También consta en la agenda un término que se ha usado mucho en la planificación económica de las ciudades y de las regiones últimamente, esto es el del desarrollo endógeno. Este es todo un proceso y en mi servicio de hace tantos años al CREA, a Predesur, debatíamos de esto desde perspectivas distintas. El desarrollo endógeno considera la interacción e interpenetración de las esferas social, cultural, política, territorial y económica sobre bases de cooperación y división concertada del trabajo. Fui presidente del CIDEU, Centro Iberoamericano de Planificación Estratégica Urbana. Y cuando hacíamos los seminarios, al hablar de los planes, nos hacíamos e invitábamos a hacer nuestra pregunta. ¿Para qué esta ciudad es especialmente buena? ¿En qué puede competir con cualquier otra ciudad del mundo? No con la ciudad de al lado, con cualquier otra ciudad del mundo. Y es evidente, Quito tiene ventajas comparativas que pueden ser competitivas especialmente en el turismo. El turismo es fundamental para esta ciudad. Es una industria que no contamina, que distribuye la riqueza de una manera realmente excepcional, en la que se benefician muchísimos sectores. Empresas de base tecnológica. Yo acostumbraba a decir, miren, Quito no tiene más de 200 millas, no tiene grandes planicies para hacer plantaciones de productos exportables. Nosotros tenemos que trabajar y vivir de cómo pensamos. Y en la sociedad del conocimiento esto es lo más importante. Entonces, empresas de base tecnológica para el sector de servicios. Agroindustrias para la exportación. Aquí tenemos pues en el sector del distrito las flores, espárragos y otros productos que son importantes para el consumo primero, para la seguridad alimentaria primero, pero también para exportar, y en el caso de las flores así es, para exportar y traer divisas al país. Artes y artesanías artísticas. Me parece sumamente importante trabajar en algo que ha sido histórico y tradición de los quiteños, que es la industria textilera. Colombia tiene una gran industria textilera, nosotros, ¿por qué no? Nuestra real audiencia Quito era el centro industrial textilero en la colonia, ¿cómo no podemos ser en el siglo XXI algo similar? Siempre con un enfoque hacia la economía popular o social y solidaria. El siguiente tema es ciudades ecológicas y resilientes. En esto la agenda desarrolla varios temas como la función social y ecológica de la tierra, patrones de producción y de consumo que no excedan las capacidades regenerativas del ecosistema, preservar los recursos naturales, reducir y administrar los desechos y mitigar emisiones de gases efecto invernadero y cambiar a un sistema de energía de bajo carbono en las áreas urbanas. ¿Cuáles veo yo como retos para nuestro distrito? Esta fue la primera ciudad del CGLU
que presentó la estrategia quiteña para el cambio climático. Es un tema que hay que mantenerlo, porque eso no es un tema de un gobierno ni de un periodo. Me parece que es muy importante entender el territorio quiteño. Nosotros tenemos en el noroccidente del distrito, pensemos en Gualea, Pacto, Nanegal, Nanegalito, todo este sector. En el territorio ecuatoriano, una de las áreas con mayor biodiversidad de todo el Ecuador y por supuesto del mundo, porque el Ecuador es uno de los países más biodiversos en el mundo. Hay que preservar esas áreas naturales, hay que evitar la caza furtiva, hay que proteger esta riqueza natural del Distrito Metropolitano. Yo propuse y no logré que se le declare también al Distrito Metropolitano como patrimonio natural de la humanidad, porque tenemos esta enorme riqueza y es un tema en el que se debería seguir trabajando. Y en cuanto a la resiliencia, créanme, Quito es una ciudad muy amenazada. Amenazas volcánicas, amenazas sísmicas, amenazas hidrometeorológicas, amenazas del fuego, para hablar solo de las amenazas que provienen de la naturaleza. Y yo creo que en ese aspecto no se está haciendo lo suficiente. Los compromisos que se aceptaron en Sendai, Japón, fueron previos al terremoto de Manabí. Nuestra Secretaría de Riesgos tuvo un papel destacado en la dirección de todo el proceso de esa asamblea. ¿Y qué pasó aquí? Nada de lo que estaba constando en los compromisos de allá se ha realizado, se ha manejado este desastre de la manera más improvisada. Hay que trabajar en esto. Por favor, pensemos, quiteños, un terremoto como el de Manabí en Quito. Pensemos cómo se puede evacuar a esta ciudad está atrancada. ¿Cómo podríamos los quiteños evacuar esta ciudad en el caso de, Dios no quiera, un terremoto? Quito es una de las ciudades más vulnerables a la amenaza sísmica. Esto tenemos que pedir a nuestras autoridades, un trabajo constante, permanente. Aquí tengo el tema que me parece más interesante de esta agenda, la implementación efectiva. ¿Cómo vamos a hacer para que estas cosas se puedan realizar? Primero, planificar y administrar el desarrollo urbano espacial. Voy a ir a cómo veo los retos que tenemos en esta área. ¿Podría cambiar, por favor, a la próxima? Ya. Necesitamos una cultura de planificación estratégica. La planificación estratégica es, de hecho, de largo plazo. Yo sé que aquí hay un problema. Cuando usted se presenta a la elección, la ley o el código de la democracia le obliga a presentar un plan de trabajo. Pero ¿qué pasa? Puede haber planificación estratégica a 4 años, puede haber planificación estratégica a 8 años. Es indispensable que los quiteños tengamos políticas de Estado sobre el desarrollo de nuestra ciudad. Que pasen los alcaldes, pero que hayan objetivos del distrito permanentes, que cada alcalde dé un paso más para poderlos alcanzar. En el tema de la planificación estamos en el país mismo sumamente atrasados. El populismo, la necesidad de conseguir los votos, la necesidad de estar con las encuestas al día en popularidad nos impiden de planificar estratégicamente. Yo creo que es hora, y esto para el alcalde Rodas, de que discutamos pues el Estatuto Autonómico de Quito. Nosotros dejamos hecho el Estatuto Autonómico de Quito.
¿Cómo es posible que hasta ahora no debatamos los quiteños el Estatuto Autonómico de Quito para ver qué tipo de región queremos ser? Otro tema importante que quiero sugerir, y esto también creo va a llevar a debates. Me parece sustancial, me parece importantísimo que en el gobierno local haya división de funciones, que el Consejo legisle y fiscalice y que el alcalde gestione la ciudad, porque eso de repartir las administraciones zonales con los concejales, eso de que los concejales decidan cuántos carros nos hacen falta, creo que ha llegado la hora que el gobierno metropolitano divida claramente lo que es función administrativa y lo que es función legislativa y de fiscalización. Esto, por supuesto, puede estar contenido en el estatuto de la ciudad. Me parece también importante, y eso lo podemos hacer, asumir como región urbana todas las competencias. Eso nos permite el COTAD. Las regiones pueden asumir todas las competencias. Por supuesto, aquí va a haber un problema con la prefectura. Este es un problema que hay que resolverlo de alguna manera. Es que cuando se hizo la Constitución se presuponía que iban a desaparecer las prefecturas y que iban a ser las regiones y los gobiernos municipales y los distritales. Sin embargo, el distrito puede asumir las competencias, debe hacerlo. Voy a pasar a hacer otra propuesta que les puede parecer audaz. Quito debe dejar de ser un distrito de un solo municipio. Cuando se hizo la división del territorio en administraciones zonales, la idea era que sea un proceso para que hayan municipios en el distrito, porque eso es un distrito, que hay un alcalde mayor. Conocoto podría ser un municipio, Calderón podría ser un municipio. Bueno, los que cumplan los requisitos, de modo que el distrito metropolitano sea un distrito que esté conformado por municipios. Por otra parte, hay que trabajar con el municipio de Rumiñahui y el de Mejía. Territorialmente ellos son parte del distrito y sería fórmula de ganar si es que se logra integrarlos. Hasta Cayambe podría ser, pero digamos por lo menos los que están más cerca, tanto Rumiñahui como Mejía. Voy a terminar la presentación, les voy a enviar por escrito también mi presentación, pero no quiero dejar de referirme a algo que me parece muy importante, que es el último punto. Miren, no puede haber planificación estratégica si es que no existe un sistema de medición del avance en las metas estratégicas. Aquí hay dos herramientas que son muy útiles. Nosotros aplicamos el Balance Scorecard como una forma de alinear a toda la organización municipal con la estrategia, con un enfoque sistémico para que todos estemos trabajando para avanzar en el mismo sentido. Pero hoy la propia ONU Habitat ha desarrollado un instrumento que me parece que es magnífico. Se llama la Iniciativa de Ciudades Prósperas. No voy a hablar de este tema porque es conocido, es un tema muy importante, pero para poder saber cómo está la ciudad, hasta para poder comparar a la ciudad con otras, esta herramienta de Habitat me parece una herramienta sumamente importante. Por último, y por supuesto, los observatorios, las veedurías, que son indispensables para que la sociedad interpele al poder. Ese es un tema muy importante. La participación ciudadana implica que la ciudad se enfrente al poder, que la población no solo elija, sino que también vigile al poder que ha elegido.
Yo por eso insisto en que no se puede estatizar la participación ciudadana creando funciones u organismos para que el propio Estado se vigile a sí mismo, para que el propio Estado se cuestione a sí mismo, para que el propio Estado se interpele a sí mismo. Estos son ciertos tips, es una agenda grande, le he reducido para que sea muy comprensible para todos. Y estos son los retos que a mi juicio debe enfrentar el Distrito Metropolitano en el próximo futuro, pero con visión de largo plazo. Muchas gracias. Agradecemos al general Paco Moncayo y a continuación le vamos a dar la palabra al doctor Augusto Barrera. Él actualmente es doctorando en Sociología y Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con un máster en Estudios Contemporáneos en América Latina, un máster en Ciencia Política por la Universidad de Andalucía y es doctor en Medicina por la Universidad Central del Ecuador. Actualmente se desempeña como secretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología del Ecuador. Anteriormente trabajó como coordinador del Centro de Investigaciones de Política Pública y Territorio CITE, aquí en la Flaxo, Ecuador, donde, entre otros productos, desarrollaron el primer índice de prosperidad urbana del Ecuador. Fue alcalde de Quito en el periodo 2009-2014, exconcejal del Distrito Metropolitano de Quito y se ha desempeñado como investigador y profesor asociado en varias universidades ecuatorianas y extranjeras, así como también como consultor internacional y nacional. Cabe destacar también que el doctor Barrera fue uno de los expertos que participó en el proceso de Hábitat 3 y en la elaboración de la agenda, de tal manera que su participación como exalcalde se complementa también con la del experto en el proceso. Bueno, muchas gracias por la invitación y me place volver a mi casa en estas pocas semanas y que se haya construido esta iniciativa de debate y de discusión que evidentemente tiene una dimensión política, todo lo que hacemos tiene una dimensión política, pero es básicamente un debate académico, de tal manera que ese va a ser el sentido de la aportación que yo haga. Agradezco la presencia del exalcalde Moncayo y del delegado del alcalde Rodas. No obstante, habría sido tremendamente útil poder discutir precisamente entre quienes hemos tenido la función de liderar las ciudades. Dicho esto, yo quisiera puntualizar algunas cosas. En primer lugar, sin duda, Quito tuvo el honor de postular y conseguir la sede de Hábitat 3. Esto es una cosa extraordinaria, esto es una cosa que no había pasado en América Latina y fue un homenaje, me parece a mí, a la experiencia que América Latina ha construido sobre la construcción y la producción social del hábitat. No es un reconocimiento solamente a Quito, solo a Ecuador, es un reconocimiento al sur global y en este sentido fue un orgullo que tengamos hábitat aquí. Evidentemente, una declaración como estas, como es la COP21 o como es la Declaración de los Objetivos de Desarrollo Sustentable o como fue Hábitat 2, etcétera, no es un documento que termina resolviendo todo ni permitiendo que todo el mundo esté de acuerdo. Hay que entender que el proceso de elaboración tiene una parte que es básicamente una dimensión técnica. Se estableció un conjunto de expertos a nivel mundial, 200 expertos, que tuvimos la oportunidad de construir los insumos y la arquitectura básica de la agenda y posteriormente la agenda es sometida, como todo documento internacional, a un proceso de discusión y negociación en los estados y de los estados. Finalmente, para que tenga la fuerza de una declaración universal, debe ser aprobada, y eso es lo que está ocurriendo ahora, por cada uno de los estados. En ese proceso, buena parte de los expertos y buena parte de los gobiernos locales insistimos en la necesidad de que exista una fuerte voz de los gobiernos de las ciudades y eso en gran medida existió. Efectivamente, se constituyó un grupo de tarea que fue el filtro, digamos, de la elaboración del documento en el cual participaron la mayor parte de agremiaciones de gobiernos locales. Y de hecho, en la propia configuración de la discusión de la agenda existen una serie de elementos que están planteados. En relación a Hábitat 2, esta agenda tiene algunos elementos importantes y yo quisiera puntualizar algunos de ellos.
Hábitat 1 se desarrolló en un contexto en el cual el modelo de ciudad que tenía el mundo era básicamente el modelo de la ciudad del primer mundo. Y por eso la concepción que había es que los barrios pobres eran una anomalía. Entonces, Hábitat 1 básicamente hace una declaración de los asentamientos informales. Eso es, digamos, la declaración de Hábitat 1. Y establece un conjunto de políticas para que esos asentamientos informales sean tratados. Claro, lo que pasó durante los 20 y 40 años posteriores es que la urbanización fue mayoritariamente informal. La urbanización es mayoritariamente un fenómeno del sur y es mayoritariamente un fenómeno de las ciudades, digamos, de América Latina, de Asia y de África. En este momento, claramente, digamos, esta idea de que las grandes ciudades están en el primer mundo, esto no existe más. Si ustedes miran el ranking de las 10 o 20 ciudades más pobladas, son cada vez más aglomeraciones de Asia, de África y de América Latina. Entonces, un avance importantísimo de Hábitat 2 fue entender que el problema urbano no es el problema de los asentamientos irregulares. Hábitat 2 incorpora fuertemente la dimensión de vivienda y de servicios. Entonces, da un paso en este sentido. Y el gran salto que implica Hábitat 3 es que entiende la ciudad de una manera razonablemente integral. Es una agenda urbana, no es una agenda de asentamientos humanos, ni es una agenda de servicios y vivienda, es una agenda urbana. Y parte del hecho de que efectivamente el mundo entero, y América Latina en particular, y Ecuador más específicamente, ha vivido un proceso intenso de urbanización. Por lo tanto, la discusión de la ciudad es una discusión que atañe al conjunto de elementos que hacen parte de la vida. Es difícil pensar en una sociedad de iguales si no hay una sociedad que tenga una ciudad que permite esa condición de igualdad. La segregación espacial, el tema del desempleo, los problemas ambientales, el cambio climático, todos los elementos finalmente tienen cada vez más un escenario fundamentalmente urbano. Entonces, creo que un primer avance importante de esta agenda urbana es que desborda la visión sectorial y particular de la ciudad como un hecho arquitectónico urbanístico y comprende la ciudad como un hecho global, como una síntesis de dimensiones históricas, culturales, políticas, ambientales. Ese es un paso importantísimo en esta agenda. El segundo elemento que es clave de esta agenda, y voy a tomarme un par de minutos en recoger estos elementos, es que es una agenda que recupera fuertemente la noción de lo público. Vivimos no solamente en Ecuador, sino en el mundo, un par de décadas, en algunos casos un poco más, de un predominio de una visión neoliberal, que planteaba que efectivamente la ciudad debe ser un producto, digamos, indeterminado de las fuerzas de mercado. Y en varios de los sitios hubo un retroceso y una anulación de los mecanismos de regulación y de intervención de lo público. Esta agenda es muy interesante porque recupera precisamente las dimensiones de planificación que son básicamente la acción colectiva organizada a través del Estado. La planificación es un ejercicio colectivo, pero para que funcione tiene que materializarse en formas político-institucionales, y eso es el gobierno local y el gobierno nacional. Esta es una agenda que insiste y enfatiza mucho en la dimensión de recuperación de lo público. La agenda es importante también porque caracteriza, esta es una discusión todavía posterior, pero caracteriza a la ciudad como un macro bien público. Esto es bien importante. La ciudad es un macro bien público. Si bien uno desmenuza y tenemos propiedad pública, privada y en algunos casos social, en su globalidad la ciudad es un macro bien público. Esto quiere decir que las condiciones de disfrute de la ciudad deberían ser precisamente para todos quienes hacen la ciudad. Y este preconcepto de un macro bien público conduce precisamente a una idea muy fuerte de esta agenda que es el concepto del derecho a la ciudad. Varios de nosotros articulamos con la Plataforma Global del Derecho a la Ciudad, con la Plataforma Nacional y con un conjunto de actores, una fuerte incidencia para que esta agenda incorpore el concepto del derecho a la ciudad. La agenda lo incorpora, no con la fuerza que quisiéramos tener, pero lo incorpora, lo menciona y desarrolla sus elementos constitutivos. Caracteriza la función social y ambiental de la ciudad, caracteriza las dimensiones de democracia participativa, es clara en la necesidad de universalizar los servicios básicos, etcétera. Es decir, caracteriza adecuadamente el concepto del derecho a la ciudad, al cual me referiré luego. Estos elementos, digamos, de avanzada de la agenda fueron parte de complejas discusiones en el tramo final. Es decir, el derecho a la ciudad tuvo de parte del informe de los Estados Unidos un informe negativo y entonces se le bajó el nivel del derecho a la ciudad.
La incorporación de los grupos LGBTI tuvo un informe negativo de algunos gobiernos, particularmente el ruso, con lo cual se bajó ese concepto al concepto simplemente de diversidad. El concepto de democracia local, que era muy potente, prácticamente salió del texto de la agenda porque el gobierno chino y otros asiáticos cuestionaron el concepto de democracia local, etcétera. Es decir, lo que quiero decir es que la agenda que finalmente se vota y se declara no es necesariamente el texto que se construyó a lo largo del tiempo, porque evidentemente hay una lógica, digamos, de vetos y de recortes. Entonces hay que entender que esto funciona así. Pero es importante, hay el derecho a la ciudad, está definido y los elementos constitutivos del derecho a la ciudad están planteados ahí. Y creo que otro elemento muy potente de esta agenda tiene que ver con la incorporación muy fuerte de lo que podríamos llamar la dimensión ambiental. No solamente como un sector, digamos, no solamente como un componente particular de riesgos o del problema de contaminación ambiental, sino con una fuerza muy grande que atraviesa el conjunto de elementos. Señalando estos aspectos como avances de la agenda urbana, la agenda tiene algunos límites. La agenda, por ejemplo, es muy fuerte desde el punto de vista declarativo, pero es débil desde el punto de vista de la implementación, ¿ya? Y es bastante más débil desde el punto de vista de los sistemas de medición. De hecho, hasta hace unos días, que todavía estaba aquí más metido en las redes, uno de los grandes esfuerzos es construir un sistema de indicadores que permita hacer un seguimiento de la agenda. Esto es vital. Y esto no debería ser un esfuerzo que quede en el aire, debería ser un esfuerzo de las municipalidades y un esfuerzo del gobierno nacional. Ese esfuerzo no es un problema de la gestión del municipio, lo que hay que medir no es solo la gestión interna, hay que medir el desarrollo del cumplimiento de la agenda, el nivel de igualdad, el nivel de cohesión, las formas espaciales, etcétera. Entonces, dicho esto, yo creo que el país debe, digamos, y me parece que este espacio que se abre ahora debería ser uno de tantos, darle continuidad a ese instrumento declarativo, porque tal como ha dicho Paco, lo que hay que hacer ahora es una agenda urbana nacional, claro, eso no nos va a hacer nadie, y hay que hacer agendas urbanas locales, y hay que aterrizar precisamente los avances programáticos en hojas de ruta claras para cada una de las localidades. Este me parece que es un desafío importantísimo que tenemos ahora. Quisiera ahora plantear algunos de los retos desde una reflexión un poco más global en el caso de Quito. La agenda plantea una cosa que es evidente, digamos, las formas espaciales que teníamos antes de la ciudad, esto casi no existe. Hoy tenemos grandes aglomeraciones urbanas. Es muy difícil que ahora uno tenga una ciudad aislada, digamos, esta ciudad industrial, probablemente en los 60 o 70, no existe más. Hoy tenemos grandes aglomeraciones urbanas. Y por eso la agenda plantea la necesidad, y creo que esto es clave en el caso de Quito, de recuperar y potenciar su rol como nodo central en la estructuración del espacio y de la economía ecuatoriana. Coincido plenamente, no solo me parece que es una discusión del estatuto, me parece que va más allá, es la discusión de la capitalidad, es la discusión de su perspectiva económica, es la discusión de la centralidad de Quito y de su vocación que tiene como un nodo central. Me parece que este es un desafío enorme que tenemos para situar la ciudad y en esto hay algunos elementos de continuidad entre el plan bicentenario y el plan Quito que nosotros desarrollamos, que es el plan 2012-2022. Nosotros aterrizamos ese plan en una década en la perspectiva de construir horizontes temporales que sean adecuados. Un plan de corto plazo es un plan corto, un plan de larguísimo plazo es una hoja de ruta que termina siendo un horizonte. Yo creo mucho las ciudades deben construir planes de alcance intermedio, porque eso permite que una gestión pueda medir adecuadamente si se acerca o no a los objetivos. Entonces, me parece que un gran desafío, no voy a hacer ninguna valoración de si se está haciendo o no, no me compete, no vine a eso, pero un gran desafío es recuperar la discusión sobre la capitalidad y sobre la centralidad del nodo Quito. Es decir, cómo Quito y esta gran aglomeración se articula en un contexto global. Me parece que un segundo gran desafío que tenemos es la materialización del concepto del derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad está planteado en la agenda con una visión de tres grandes pilares. El derecho a la ciudad es, en primer lugar, el derecho a que todos los habitantes de la ciudad disfruten de condiciones materiales de vida digna. Ese es el primer pilar. Y eso comienza siendo, digamos, un tema de servicios básicos, de agua, de alcantarillado, que ventajosamente en el caso de Quito tenemos muy altas coberturas
y eso es un acumulado histórico. En cada una de las administraciones lo que hemos hecho es mejorar sistemáticamente lo que se ha hecho, pero hoy tenemos otros derechos materiales. Tenemos, por ejemplo, el derecho a la centralidad. Esta sigue siendo lamentablemente una ciudad que tiene unos centros en donde se concentran los equipamientos y los servicios y unos territorios de segunda. Por lo tanto, el concepto del derecho a la ciudad desde el punto de vista espacial supone una ciudad policéntrica. Este es un concepto claro. Nosotros desarrollamos un planteamiento muy preciso en la construcción de un sistema de centralidades que recogía los desarrollos de un conjunto de centralidades metropolitanas, sectoriales e inclusive barriales. El derecho a la monumentalidad, el derecho al acceso a los servicios, etcétera. De tal manera que produzcamos no solamente ciudades de servicios universales, sino de equidad territorial. El concepto de equidad territorial es ese: tratar de que en general los habitantes de la ciudad vivan en territorios relativamente iguales en términos de servicios, de estética y de calidad de vida. Esa es una dimensión del derecho a la ciudad. La otra dimensión tiene que ver con la democracia. No es suficiente las condiciones materiales. Una ciudad se hace con la gente y desde la gente. Y la agenda recomienda claramente el desarrollo de propuestas y de procesos de participación y de democracia directa. La agenda recomienda preservar los presupuestos participativos, recomienda un conjunto de elementos, no recomienda que sea la institución pública la que se meta a elegir dirigentes barriales, eso dice que no hay que hacer. La agenda recomienda la autonomía de la organización social y la participación desde esa perspectiva. La dimensión de democracia local es una dimensión muy potente. Y el tercer pilar del derecho a la ciudad es la vocación que debe tener la ciudad de respetar la diversidad. Esa diversidad tiene que ver con distintas formas económicas, tiene que ver con distintas vocaciones, con el respeto, digamos, a las preferencias sexuales, con el respeto que haya a los conjuntos de manifestaciones culturales, etcétera. El derecho a la ciudad no es lo uno, lo otro o lo otro. El derecho a la ciudad es lo uno más lo otro más lo otro. El derecho a la ciudad son adecuadas condiciones materiales, más democracia participativa, más posibilidad de desarrollo de la diversidad. Eso es el derecho a la ciudad y eso está bastante incorporado como un concepto en la agenda. Y creo que nos marca una muy clara hoja de ruta en esa dirección. Un tercer desafío me parece que tiene que ver con el modelo, con la forma espacial. Este es un tema importantísimo y creo que la agenda en esto avanza, es decir, también durante los últimos 20 o 30 años, quienes han estudiado temas urbanos saben que ha habido un debate entre la ciudad que se expande y la ciudad típica, digamos, mediterránea, que es la ciudad concentrada. La agenda hace una opción, y la agenda dice vamos a un modelo de ciudad compacta y densificada. Esto no quiere decir llegar a niveles de densificación que probablemente podemos tener en Asia, pero evidentemente somos ciudades que estamos creciendo de la peor manera, que es a través de un modelo disperso, de baja densificación, tremendamente costoso desde el punto de vista ecosistémico y también desde el punto de vista económico y social. Cada vez que hay una urbanización más lejana, eso pagamos todos. Y eso implica el deterioro del entorno y del ecosistema en que la ciudad funciona. Yo creo que en eso la ciudad tiene que avanzar muchísimo. Y eso es la calidad de la producción del PUOS para los funcionarios y técnicos que están aquí. No se puede hacer un PUOS que tenga centenares de colcha de retazos, eso no es un PUOS. Un PUOS debe recuperar la facultad real de regulación sobre el suelo, debe definir con nitidez límites urbanos y debe pararse para que eso se respete. Eso hay que hacer. De otra manera es imposible conseguir una ciudad que sea compacta, que sea densificada y que tenga una noción de policentralidad. El otro enorme desafío tiene que ver con el tema de la movilidad. La movilidad en la agenda urbana ya no se mide solamente desde la provisión de un servicio. Y yo creo que muy rápidamente estamos yendo a una perspectiva en la cual la movilidad se va a convertir en un derecho tanto como el agua o tanto como la vivienda. De hecho, en este momento uno de los factores de mayores niveles de segregación es cómo la gente se mueve en la ciudad. ¿No? Es decir, el que alguien tenga que moverse 4 horas al día y alguien solamente media hora es probablemente la más despiadada de las formas de segregación, porque no solo es la plata, es la vida, es la mitad de la vida o 1/3 de la vida. En ese sentido, el concepto de movilidad es un concepto muy fuerte. La agenda plantea avanzar en sistemas integrados. La agenda no es suficientemente clara como habríamos querido en establecer un paradigma nuevo de movilidad que deseche el vehículo privado y que se asiente en sistemas de transporte público.
prefigura ese como el modelo al que debemos ir. Sin embargo, no es suficientemente clara en avanzar en una transformación de los modelos de movilidad basados básicamente en sistemas de transporte público, en un modelo, digamos, de policentralidad, en acercar los servicios a la residencia, en fin, en la no movilidad, ¿no es cierto?, en la movilidad no motorizada, en la movilidad alternativa, en los sistemas de bicicleta pública, en mejorar las condiciones de peatonalización de las ciudades. El tema de la movilidad, insisto, no es un problema de las ingenierías de la movilidad, está altamente vinculado a la forma urbana y a la forma de producción de la ciudad. La agenda también plantea una serie de mecanismos en relación a lo que se señalaba, que es la segregación y la especulación del suelo. Y en eso la agenda plantea cosas que, digamos, algunas, por supuesto, hay mecanismos directos de intervención, la propia normativa. El municipio de Quito tiene un modelo hace mucho tiempo de áreas de intervención, digamos, de valor, que uno puede definir exactamente el comportamiento de los precios o seguir. Hay recursos para generar bancos de tierras y establecer, yo creo que sobre eso tenemos bastante débil desarrollo, pero la agenda plantea muy claramente la necesidad de marcos regulatorios que lo que hagan es castigar la especulación. Eso dice la agenda, aquí esto provocó algunas cortadas de venas, eso dice la agenda urbana. La agenda urbana dice que hay que construir marcos jurídicos que redistribuyan la plusvalía urbana y que castiguen la especulación, clarísimo, eso dice la agenda urbana. Ese es un mandato global, porque no puede ser, digamos, que el excesivo enriquecimiento a través del plusvalor urbano no se redistribuya en un contexto de la ciudad. Si no se redistribuye en la ciudad, ¿en dónde se redistribuye? Lo que estamos haciendo es profundizando la dimensión de segregación. El otro elemento que me parece muy importante, no sé, ya creo que voy terminando, tiene que ver con la configuración del concepto multiescalar, que es un elemento nuevo, digamos. Porque claro, digamos, uno puede muy fácilmente entrar en una pelea y responsabilidad de quién es la ciudad, del alcalde, claro, y del gobierno nacional también, y del administrador local también, y de la junta parroquial también. Lo que hace la agenda urbana es incorporar un modelo de multiescalaridad y plantear además la necesidad de establecer mecanismos de convergencia y de articulación de multinivel. Esto dice claramente la agenda. La agenda dice, promuevan mecanismos de coordinación multinivel en donde existan responsabilidades claras de los gobiernos nacionales, un fuerte énfasis en las responsabilidades de los gobiernos municipales y seguramente responsabilidades en el caso de gobiernos subnacionales. Yo en este sentido creo que evidentemente hay que desarrollar y profundizar la democracia de las administraciones y de los distintos territorios de la ciudad. De hecho, el establecimiento de concejales por distritos se supone que tiende a eso. Es decir, hace 10 años se elegían concejales, habían estudios que determinaban que de todas las ciudades el 90% de los concejales vivían en una sola parte de la ciudad. La idea era que ahora eso pueda producir. Claro, siempre pueden haber engaños de mucho tipo, por supuesto, pero el concepto es ese. La experiencia también muestra que un nivel de fragmentación de la gestión de un conjunto de problemáticas, y esto quienes hemos sido alcaldes sabemos, como los sistemas de agua potable o los sistemas de recolección o los propios sistemas de movilidad que enfrentan las ciudades que tienen territorio fragmentado son imposibles. Si termina debilitándose la capacidad de la ciudad y termina cediéndose esa facultad normalmente a estados nacionales. Ciudades que pueden gestionar un aeropuerto, construir un sistema de metro, desarrollar la capacidad y las competencias que tenemos en Quito son excepcionales, incluso en América Latina. A veces esto nosotros no valoramos porque además somos fantásticos para el canibalismo interno, pero la ciudad es un modelo de desarrollo de un conjunto de competencias responsables y ese es un acumulado social e institucional tremendamente valioso, tremendamente valioso. Finalmente, yo creo que la agenda hace un llamado muy interesante a que claro que hay responsabilidades públicas en esto, pero la agenda abre la necesidad de construir una gran masa crítica. Yo creo que eso es fundamental. Este llamado, digamos, a las ciudades como construcción colectiva no puede ser un llamado populista o clientelar, no es un llamado de la tarima del momento de elecciones. Implica la estructuración de una masa crítica que pueda producir efectivamente el conocimiento, la reflexión, la deliberación para construir ciudades para la vida. Yo creo que ahí están planteados una serie de desafíos centrales de la agenda sobre los cuales podríamos adecuar sin la menor duda el horizonte para Quito de los próximos años. Muchas gracias.
Muchas gracias al doctor Augusto Barrera. Le damos la palabra a continuación a Jacobo Erdoiza. Él, como decíamos, viene en representación del actual alcalde Mauricio Rodas. Jacobo Erdoiza realizó sus estudios en la Escuela de Arquitectura de París, La Villette en Francia. Su diploma fue convalidado por la Universidad Central del Ecuador. Tiene además una especialización en la Escuela Urbana y Territorial del Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia. Ha sido miembro del Foro de la Ciudad del Colegio de Arquitectos, representante del ICOMOS Ecuador ante el Comité Científico para la Conservación del Patrimonio Edificado, también secretario coordinador de comisiones del Colegio de Arquitectos Provincial Pichincha. Entre su experiencia profesional reciente a nivel institucional, se ha desempeñado como gerente del proyecto de ciudades patrimoniales del Ecuador del Ministerio Coordinador del Patrimonio. Fue director de políticas y productos de la gerencia de la división inmobiliaria del BEDE, del Banco del Estado. Fue recientemente también director de políticas y planeamiento del suelo de la Secretaría de Territorio y actualmente desde marzo del 2015 es el secretario de Territorio, Hábitat y Vivienda del municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Bienvenido, Jacobo. Gracias. Mil gracias, Marco, por esta invitación. Igualmente a Lucía Ruiz por haber gestionado mi presencia. Es un honor, un placer compartir foro con dos exalcaldes de Quito y evidentemente poder sumar a las presentaciones precisas que ustedes han desarrollado en relación a la nueva agenda urbana. Antes de dar paso y con la finalidad de no ser redundante en las argumentaciones y selectividad de los criterios que ustedes han identificado en la nueva agenda urbana, voy a hacer un ejercicio de síntesis que espero se transfiera a través de un apoyo audiovisual que he preparado y que sitúa de los diferentes desafíos que ustedes han identificado. En el caso del exalcalde Moncayo, alrededor de 3 desafíos preponderantes. En el caso del exalcalde Barrera, 7 desafíos preponderantes. Yo me he permitido en resumirlos en 2, que me parece que articulan la dinámica conflictiva de Quito frente a la nueva agenda urbana y evidentemente están muy relacionados al conjunto de problemáticas que ustedes han manifestado el día de hoy. Comenzar efectivamente a implementar lo que se ha dicho aquí. Quito, sede, anfitrión de un evento que ya tiene 40 años de trayectoria, desde Vancouver, pasando por Estambul y ahora en Quito, obligó a la municipalidad a generar una ponencia sobre los desafíos de la ciudad a largo plazo, sobre el Quito sobre el 2040, que se resume en la construcción participativa que ha integrado asambleas barriales en administraciones zonales, alrededor de 750 participantes, bajo una metodología coordinada por el recientemente creado Instituto Metropolitano de Planificación Urbana, IMPU, que ha participado igualmente con el contingente de las universidades que se han encargado de desarrollar algunos de los tópicos, dimensiones y centralidades de la visión del Quito 2040 y que de alguna manera sintetiza los postulados amplios de la nueva agenda urbana en 5 ítems de ciudades, entre los cuales está la ciudad inclusiva y abierta, la ciudad responsable con el ambiente, la ciudad global y competitiva, la ciudad en definitiva que debería plasmar, al igual que en el plan Equinoccio y al igual que en el plan 2012-2021, los grandes postulados del desarrollo. En definitiva, nos inscribimos en una planificación de largo plazo construida desde los postulados de la participación ciudadana con el apoyo de la academia y que debería sentar las bases para el futuro de la ciudad, pero también del gobierno municipal actual. Este es un marco referencial que quiero de alguna manera concretar en 2 desafíos, en 2 principales desafíos para la implementación de la nueva agenda urbana. Y en realidad recoge muchísimos de las problemáticas y de los principios fundacionales que han expuesto el exalcalde Moncayo y el exalcalde Barrera. Y lo sintetizo de esta manera: ¿cómo regular la dispersión urbana generando una sinergia entre la infraestructura,
el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano. Para mí este es un gran primer principio de problemática. La expansión urbana, la dispersión, la entropía y los impactos que producen tanto en el ambiente como en la sociedad. Y un segundo desafío que me parece que está vinculado a cómo generar una ciudad inclusiva, incluyente y resiliente, integrando la lógica de la ciudad formal y de la ciudad informal. En definitiva, dos desafíos que vamos a tratar de desglosar a continuación. Para el primero, parto de un postulado, y es que la infraestructura, esto que el alcalde Barrera denominaba el acceso a los servicios, a los equipamientos, a la materialidad que concreta el derecho a la ciudad, es un vector de ordenamiento territorial y es un vector de desarrollo urbano. Veamos por qué y cómo se concreta esta idea en el caso de Quito. Quito es fundamentalmente, todos la conocemos, pero nunca está de más recordar la composición espacial de Quito. Es una meseta y un conjunto de valles que conforman un complejo espacial de alta complejidad. Y efectivamente la ciudad, a través de un proceso histórico, se ha expandido en el sentido norte-sur, pero de una manera más reciente, aproximadamente desde los años 70 y con una aceleración tremenda desde la última década hacia los valles sur y nororientales. Esta es la expansión de la mancha urbana, donde ustedes pueden ver que en realidad a partir de los años 50, final de la década de los 40, a través del plan Jones Odriozolas, que es un plan de una ciudad polifuncional en realidad, no es multicéntrica, es una ciudad bajo los postulados modernos que prioriza la circulación vehicular, se expande un modelo de ciudad moderna tanto hacia el sur del Panecillo, como hacia el norte. Y a partir de ahí, con la introducción de la tecnología vehicular y la consolidación del polo administrativo de Quito, se sigue desarrollando de una manera acelerada, incremental por el boom petrolero de los años 70, una mancha urbana de baja densidad que al momento actual representa el 10% de la superficie del DMQ, 10% de aproximadamente 420.000 hectáreas, estamos hablando de aproximadamente 40.000 hectáreas de suelo urbano, con unas densidades de apenas 65 habitantes por hectárea. En esa misma superficie, Bogotá alberga 8 millones de habitantes, 4 veces más de lo que tenemos, y evidentemente representa una amenaza a la conservación de los grandísimos recursos de biodiversidad que tiene Quito y que el general Moncayo con precisión estableció sobre el Alto Chocó andino. ¿Cuál es el gran problema de esta mancha urbana? Es evidentemente su baja densidad, decíamos alrededor de 65 habitantes por hectárea, una densidad realmente inaceptable frente a la eficiencia de otras ciudades, incluso de la región, que concentra el 72% de su población en suelo urbano. Ahí está ya la disgregación, la expansión de la mancha urbana medida al 2015. Evidentemente, las reservas de suelo se están agotando, la transformación acelerada de suelos con vocaciones ambientales o agroproductivas están en procesos de fraccionamiento acelerado, con pérdida de unidad territorial, con pérdida de activos ambientales y con los consecuentes costos ambientales y sociales que esto conlleva. En materia de movilidad, bien apuntaba el alcalde Barrera, la generación de un hipercentro que se ha ido consolidando a lo largo de las últimas 5 décadas conlleva a una tremenda congestión vehicular. El 70% de los viajes cotidianos se hacen al hipercentro de Quito y adicionalmente genera una polarización, una segregación socioeconómica que hace que todos dependamos de las dinámicas de producción, de economía y de trabajo que están concentradas en un área escasa de la ciudad. ¿Cómo podemos combatir este fenómeno que es el que realmente amenaza la equidad territorial y la equidad social? Aquí ya se lo ha dicho,
Evidentemente, el principio de una ciudad policéntrica con una jerarquización de centralidades que no solo responden a las vocaciones locales, sino a las vocaciones capitalinas y a las vocaciones regionales, es posiblemente la clave. Ese mapa que ustedes ven ahí es el mapa contenido en las políticas del modelo del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial que rige hasta el 2025, y lo que estructura es una estrategia de acupuntura urbana. Esta acupuntura lo que hace es identificar cuáles son las potencialidades que tiene cada territorio en función de su identidad territorial y asignarle un portafolio de servicios, un portafolio de funciones robustamente conectadas a través de los esquemas de movilidad. Evidentemente, esto pasa por reconocer que Quito, distrito, ocupa dentro de la matriz productiva de la sierra una conexión tremendamente robusta entre la Sierra Sur, que tiene como puerta de entrada Mejía y Rumiñahui, y a través de la E35, la vía de conexión a lo largo del perímetro oriental de la ciudad, pasando por detrás del Ilaló, se conecta con Cayambe y es puerta de entrada de productos a Colombia. Ese eje que actualmente ha sido objeto de una robusta inversión del gobierno nacional, se convierte en un arco agroindustrial, se convierte en un vector de localización económica que debería conciliar las necesidades de suelo productivo, de suelo logístico, con la inauguración de un aeropuerto hace 3 años, que evidentemente cambia las dinámicas territoriales porque acrecenta la tensión hacia el oriente de Quito, y ya no solo hablamos de la Mesén y de los valles, sino de una amplísima zona que cubre todas las parroquias nororientales de la ciudad. Pero igualmente hemos identificado centralidades que tienen un carácter más ambiental, con intangibles de los activos culturales y naturales, como es la centralidad del Mashpi vinculada al Chocó andino. Es una centralidad de características regionales y tiene que tener un desarrollo de política pública acorde a sus vocaciones estratégicas. Pero también reconocemos a Bicentenario en el entorno al parque, que lamentablemente no se ha podido desarrollar por carencia de un modelo de operación. Insistíamos que la agenda no hace el acento suficientemente en la implementación de la política pública. Ahí tenemos 4 años, una ordenanza de plan especial muy bien concebida, pero que no ha dado ni una operación privada y que está dando frutos a través de la operación pública del municipio de Quito, entendiéndose cabecera norte, Labrador del metro, Boulevard Amazonas y Centro de Convenciones. Realmente hay que pensar el rol de la normativa para activar la participación del sector privado. Sin duda alguna es esencial. Centro Histórico de Quito no es una centralidad local, no es una centralidad metropolitana, es una centralidad global, referencia e ícono del patrimonio cultural y así sucesivamente. Este sistema de centralidades, conceptualmente concurrente y continuo desde la administración del general Moncayo, planteada por el exalcalde Barrera, aún no se concreta. Está perfectamente delimitada, pero no existe la posibilidad de efectivizarla. Seguimos dependiendo de Iñaquito, seguimos dependiendo de la Carolina. ¿Qué mecanismos hay para hacerla efectiva? Nos parece que la tradición de transporte público que ya tiene 2 décadas en Quito es una de las pistas, uno de los recursos claves para llegar, para acercarse al modelo de ciudad policéntrica. Quito tiene 3 vectores de transporte público, Bus Rapid Transit, que actualmente están sobresaturados. Más de 1 millón de viajes diarios y representan fácilmente entre el 40 y el 45% del total de movilizaciones en transporte público de la ciudad. A ese sistema de transporte público, evidentemente, el proyecto del Metro de Quito complementa, estructura y vertebra. Y a ese proyecto del Metro de Quito, que tiene 15 estaciones a lo largo de 21 kilómetros, atravesando la espina dorsal de la ciudad consolidada, se suma un tercer componente de transporte masivo, que son los proyectos de los Quito Cables. Los proyectos de los Quito Cables que, bajo una lógica de intermodalidad, conectan barrios altos, acortando tiempos y distancias a estaciones de BRT
y de metro, haciendo que el sistema integrado de transporte comience a tener estrategias de multimodalidad que lo que producen es esto: un mapa de accesibilidad que curiosamente disminuye los tiempos y costes de distancia precisamente para los barrios marginales del occidente y del oriente. Un sistema de transporte que tiene visos de completarse a través de 3 modalidades de tecnología, más los mecanismos de bicicleta y de peatonización, se constituye en la malla del ordenamiento territorial, según lo que vamos a ver a continuación. Hemos dado un paso sobre cómo articular el componente de infraestructura de transporte, que posiblemente se lleva un gran porcentaje de la inversión municipal actual. Si sumamos las inversiones en Metro de Quito, en extensiones de las líneas del trolebús y del Ecovía al norte y al sur de la ciudad, si sumamos a aquello las inversiones en Quito Cables, posiblemente estamos hablando del 65% del presupuesto municipal destinado a infraestructura de transporte. Sería ilógico que no se creen sinergias de carácter social y urbano sobre esa inversión. Y por lo tanto, lo que estamos proponiendo es generar una mayor densidad habitacional, mayor densidad de mixtura de suelo en aquellos entornos que están vinculados a un radio de caminabilidad a las estaciones del BRT y del metro fundamentalmente. Lo que ustedes ven ahí son los radios de influencia de cada una de las 15 estaciones del metro y de cada una de las 300 estaciones que hay a lo largo de Quito en el sistema BRT. Este radio de caminabilidad lo combinamos con los principios integradores de la agenda urbana en materia de ecoeficiencia, produciendo así una normativa que permita densificar las áreas vinculadas al área de influencia del sistema integrado de transporte mediante la venta de suelo creado, captura de plusvalías por derechos urbanísticos, siempre y cuando se cumpla con normas de ecoeficiencia en materia de agua, energía y contribuciones ambientales. De esta manera comienza a tener sinergia la inversión en transporte y la inversión urbanística en materia de densificación y compactación de ciudad, por lo pronto a través de una herramienta relativamente sencilla que esperemos se traduzca en una herramienta operativa más compleja. Pero aquí ya hay un principio de integración de 2 vectores importantes, el de la infraestructura y el del ordenamiento territorial, para generar nociones de proximidad, de accesibilidad de equipamientos, servicios, trabajos, en definitiva, hacer que esos principios de los derechos de la ciudad no solo sean postulados teóricos, sino se plasmen en normativa urbana y en prioridades de intervención. Sin embargo, sin duda, esas estrategias de un desarrollo orientado al transporte, un término acotado por léxico urbanístico, produciría beneficios urbanos de mayor consolidación de centralidades, mixturas de uso y compactación de usos, una gestión y regulación del mercado del suelo, precisamente utilizando la captura de plusvalías como una herramienta de financiamiento del espacio público. Entre los beneficios sociales, generar proximidad y accesibilidad a empleo, servicios, vivienda asequible, esto es esencial, disponer las reservas de suelo que tiene el municipio para, mediante alianzas público-privadas, generar opciones de vivienda social o vivienda de interés público. Reducción de los tiempos de trabajo y de los costes asociados y mejoramiento de la seguridad, porque el sistema de transporte es pensado en sí mismo como un elemento de resiliencia. Pensamos igualmente que esto podría producir, desde la perspectiva ambiental, una reducción de la huella de carbono por la opción de transporte público en vez de la de transporte privado, el mejoramiento del espacio público, fundamentalmente vinculado a aceras y a parques de bolsillo, y la implementación de la Red Verde Urbana, otro proyecto lanzado desde la administración anterior que nos parece esencial. Como beneficios económicos de esta sinergia entre infraestructuras y ordenamiento, se permitiría el financiamiento del espacio público, de los servicios y de la infraestructura a través de la captura de plusvalía. La captura de plusvalía no ha logrado concretarse. Quito está desarrollando ya una ordenanza de concesión onerosa de derechos que permite al municipio
capturar un porcentaje de la valorización del suelo producto de los cambios normativos. Y eso es precisamente lo que permite un esquema de planificación y de obra pública como el que estamos proponiendo. Y evidentemente activar el mercado inmobiliario que en este momento se encuentra en recesión. No solo opción macroeconómicos vinculados a la disminución del precio del petróleo, sino porque hay un marco normativo que genera incertidumbre. Creemos que la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo es un instrumento válido que ya comprende todas las formas de captura de plusvalías necesarias para regular precisamente esa función social y ambiental del suelo. Finalmente, nos parece importante que la estrategia de desarrollo orientado al transporte sea un atractivo para la localización de actividades económicas y de nuevos emprendimientos. Estoy con el tiempo. Vamos al segundo desafío. El segundo desafío, una vez que se ha conceptualizado el rol de las infraestructuras y del ordenamiento territorial, está relacionado a la dialéctica entre la ciudad formal y la ciudad informal. En el caso de Quito, no hay que olvidar que el 60%, el 50% de la producción de suelo y vivienda se la hace a través de procesos de autoconstrucción, a través de procesos organizativos. Pero ese proceso, evidentemente, que conlleva unos costes y unos tiempos, y que arrojan este tipo de paisajes tan comunes en la ciudad, paisajes que desde la perspectiva municipal son marca de identidad y de proyección social, esto es muy importante, han tenido un tratamiento bastante convencional en materia de regularización, a través de dos mecanismos. La regularización de la tenencia, que es fundamentalmente la regularización de barrios que acceden a títulos de propiedad, con ordenanza, con zonificación, y adicionalmente el reconocimiento de edificaciones informales, aquellas que se hicieron fuera de norma, fuera de permisos, fuera de licencias. Dos grandes mecanismos, el uno que trabaja con organización social y el otro que trabaja a nivel de cada uno de los propietarios, que sin duda alguna incorporan grandes sectores de producción de hábitats a la ciudad formal, disminuyendo la brecha entre la ciudad formal y la informal, pero que definitivamente no son suficientes para paliar las grandes desfases y las grandes brechas de la inequidad y de la segregación socioeconómica. Estos dos mecanismos nos parece que se deben complementar, y aquí tal vez hago un paréntesis, bien lo decía el general Moncayo, ¿cuáles son los límites de la regularización barrial y del reconocimiento de construcciones informales en el marco de la vulnerabilidad sísmica de Quito y de Ecuador? ¿Hasta dónde podemos reconocer asentamientos espontáneos que algunos, por práctica empírica, sí tienen condiciones estructurales adecuadas, pero otros definitivamente no van a aguantar? Y por lo tanto, sí hay que tener en cuenta la política de gestión de riesgos en la incorporación de la informalidad, esencial. Pero al ver que en realidad la ciudad sigue produciéndose de una manera informal, cada vez más creciente, y que esa es una dinámica consustancial del fenómeno de la globalización, pensamos que es importante incorporar otros vectores de producción de hábitat y vivienda. Y evidentemente la repotenciación del centro histórico y de las centralidades que están subutilizadas y que pierden residencialidad cada año es un eje de política que tiene que articularse con programas de estímulos a la recuperación de viviendas como los que impulsa el Instituto Metropolitano de Patrimonio y que tuvieron ya mucho éxito, como aquí se dijo, a través de créditos blandos y condiciones técnicas acertadas. Pero también no descuidar el rol de la provisión de vivienda de interés social, que ha sido en extremo productiva, pero también problemática en Quito, por la falta de consistencia en los seguimientos de la planificación, en todos los detalles operativos para producir vivienda, que terminamos vendiendo vivienda social más barato de lo que nos cuesta y quedamos en el entrampamiento de la insostenibilidad. Entonces hay que generar, bajo un nuevo modelo de gestión de suelo público y de alianzas público-privadas, una producción de vivienda social que integre evidentemente a los sectores que requieren subsidios, pero con la participación del sector privado. Nos parece esencial.
El otro componente que no hay cómo descartar es el rol del espacio público, aún muy inequitativo en el distrito. Miren ustedes que todo lo rojo implica áreas verdes no accesibles peatonalmente, sino vehicularmente, lo cual contradice la lógica del transporte público. La dispersión de las áreas verdes y la carencia de áreas verdes en las zonas de expansión urbana, como las parroquias nororientales y Calderón, que de alguna manera se compensa por el sistema de parques metropolitanos iniciados con Vida para Quito ya hace algunos años y que de alguna manera se constituyen en reservas de equidad, de salud y de ambiente y que hay que fortalecer haciéndolos más accesibles a través del transporte público. Hemos puesto un énfasis tremendo en recuperar la calidad de los parques y de los espacios públicos. No me voy a detener, pero eso es una agenda constante, robusta en la intervención de la actual administración. Precisamente porque pensamos que el espacio público tiene un rol de equilibrador, de catalizador de equidad social, así como también en materia de oportunidades económicas. 12,000 comerciantes autónomos de Quito que solo acceden a 4,000 PUCAs, a 4,000 permisos de trabajo autónomo. ¿Cómo de alguna manera el espacio público puede generar oportunidades de inserción laboral para los sectores informales? Como este vector que es de innovación, que viene desde Conquito y que representa la agricultura urbana actualmente con más de 2,500 huertos, nuevamente iniciados en la continuidad de las administraciones. Cierro esto porque me parece que los desafíos son consistentes con lo que aquí se ha dicho. Tener en perspectiva, en definitiva, el desarrollo bajo una visión clara que permita lanzar la planificación a largo plazo, que permita de alguna manera tener bajo un modelo policéntrico una hoja de ruta de integración en el tiempo de los diferentes actores, lograr que todas las dinámicas, las formales y las informales, sean parte de la agenda urbana, no legislar, no planificar solo para la ciudad formal. Evidentemente, pensar que las soluciones tienen que ser asequibles y sostenibles para los que menos tienen. Y esto implica generar mecanismos de financiamiento innovadores para la nueva agenda urbana. Les agradezco mucho por su atención.